Ya, oye, ¿qué punto vamos a tomar? Antes de empezar. Creo Rodri, di un punto. Los 5 puntos. Ya, si queréis que nos agarremos de las mechas. Los cinco de la- Predestinación, elección. Ya, pues, Rodri, ponte serio. Comenzamos con un tema suave. Ya, sí, vamos a empezar. A ver, podríamos tirar la misma, esa. Sí. Vamos a hablar sobre 5 puntos. Bueno, entonces damos inicio a esta segunda sesión fuera de acta. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, bien. Hola. Bien, bien. Hola. ¿Con mi cámara? Saludos a todos. Y lo prometido es deuda. Trajimos un pianito ¿Y al pianista? y a un pianista, un gran pianista. Dale un poquito más, a ver. Eso. Aquí Y- estamos. ¿Y cuál será el tema de hoy? El tema de hoy es ¿Cuál es el tema de hoy, estimado Juan Marcelo? Todavía tenemos que buscar un título inteligente, pero vamos a hablar de las elecciones. Los cristianos y la política. la elección incondicional o la elección. ¿A qué nos referimos? Sí. ¿Cómo es? Gracias. ¿Cómo es? ¿Suficiente? ¿Ineficiente? ¿Cómo? No, pero No, creo entonces que- el contexto era eficaz. Ah, eficaz, eso, no eficiente. No, pero otro tipo de elección. ¿Ah? Claro. Elección que se hace una cada 4 años. Acá en Chile, por número. Sí. Y en este año tenemos elecciones presidenciales Y de diputado y senadores y senador en algunos... en algunas regiones. En algunas regiones. Sí, de hecho tengo entendido que se viene un debate importante, creo que es el último, el que ya hoy creo que es. No diga el día que estamos grabando, po viejo. El debate ya pasó. No, hoy, ya. día no es. Mañana tampoco. Perdón, Pasado puede ser. me estoy adelantando. Sí. Soy profeta también. Oye, claro, es que llegamos a la conversación, porque llegamos a este tema, porque de repente, sobre todo en época electoral, llega un momento en el que alguien dice, no, este es el candidato de lo evangélico. ¿No? Este es el candidato que va a proteger al pueblo de Dios o que tiene las ideas o defiende las ideas que compartimos. Y ahí, al menos desde mi punto de vista, hay un riesgo. Sí. Mira, yo creo que antes de entrar al tema del debate, queremos agradecer a todos los que vieron el capítulo anterior, que la verdad Sí, que muchas tuvo gracias. una muy buena recepción. Es- espero que este igual le pueda gustar ahí con la inclusión del cuarto integrante, el piano. Y hay un quinto. Mira, di hola. Di hola, a ver. Hola, hola. Tenemos cada vez más No diremos quién producción. es. No diremos Ah, quién pero es. igual hay un secto. Una voz en off. Igual un secto. Ah, claro, y hay una secta. Pero Mándate- está sin micrófono. Mándate una acople. Ya, pero eso. El tema de hoy día es las elecciones presidenciales. Ahí Juan Marcelo ya hizo una introducción Claro. sobre lo que Y hablaremos. tal vez, claro, comentaremos. y tal vez podríamos llegar a la conclusión o tratar de acercarnos a cómo votar cristianamente. O cómo hacerlo con una conciencia Sí, con una conciencia tranquila. digamos, ¿Los Tranquila. cristianos deben votar? Ya esa... Empezó pues. Sí, o sea, indirectamente un cristiano se somete también a las normas civiles y No, y- por eso bueno, ahora es obligatorio votar y Eso. por eso uno debe cumplir también con sus autoridades terrenales y debiese Claro, votar. ahora es una obligación legal votar. Po. Claro, no- si no fuera una obligación legal, estaría Pero un si no tema fuera- más moral, que uno por conciencia, digamos, por lo menos uno quiere rescatar algo acorde a sus valores. Y por eso siento que debiese apoyar. Claro, por ejemplo, antes de las elecciones de 2014, creo, el voto era voluntario. ¿2014? Sí, la inscripción era automática. Es que antes de esa reforma legal, las inscripciones, tú tenías que ir e inscribirte en el padrón electoral. Y ahí el voto era obligatorio para los que estaban inscritos. Y con posterioridad, creo que fue en el primer gobierno de Sebastián Piñera que se introdujo esa reforma y la inscripción es automática. Todo el mundo estaba en el padrón electoral, pero el voto era voluntario. Y eso trajo algunas complicaciones o algunos beneficios. De hecho, en los estándares de democracia, digamos, a nivel mundial, un check es que el voto sea voluntario. Como para considerar que tu democracia es más fuerte,
Claro. Es que tu voto es voluntario porque la gente va... Es opcional. es opcional y quiere participar de la discusión política. Y, O sea que Chile no es tan democrático. o sea, si lo ves desde ese punto de vista, claro. Ahora, todo esto fue porque en determinado momento a cierto sector político le convenía que el voto fuera obligatorio. Por las consecuencias que trae que el voto sea obligatorio. Porque la gente que no quiere participar en política o que no le interesa la política o que no sabe de política está obligada a ir a votar, pues, y ese día no necesariamente se va a informar, pues. Va a ir y va a marcar una determinada opción que puede ser la que esté sonando más en los medios, etcétera, y eso trae otras consecuencias. Claro, pero igual el darle la opción de no votar implica que hay un gran porcentaje que se abstiene el voto y puede decir yo creo que Claro. este es el mejor presidente del país, pero no quiero ir a votar por X razón. Es que el cambio se hizo porque en las elecciones de alcalde de 2018, creo, no, antes, 2016, hubo un 60% de abstención. Entonces, por eso se consideró que ya la cosa estaba media rara. Y ahí hubo un cambio. Es harto, 60%. No, es Sí, mucho. po. Entonces, ¿qué podría traer esto? Que no sé, pues somos 18 o 19 millones de habitantes. Que a un presidente de la República lo eligieran 1976. 19 millones, que lo elijan 3 millones de personas, no hay una representatividad ahí, po. Entonces, por eso es que el voto es obligatorio. Así que yo creo que primera cuestión es tal vez dirimir que, claro, un cristiano sí debería involucrarse al menos manifestando una opinión, una opción. Claro. Yo creo que hay que ser más preciso con esa declaración porque puede causar... A ver, ¿cómo sería? No, me refiero a lo que mencionaste, o sea, o lo que dice es que el cristiano tiene derechos y deberes cívicos. Estamos Claro. acá en la tierra, así que se nos manda o tenemos el derecho, en este caso es un deber, actualmente en Chile es un deber el votar. Porque Claro. las autoridades le ha parecido correcto que Claro. como ciudadanos debemos votar, un poco más cerca. Eso, rétalo nomás. Ahí sí. Ya, ahí. Ya, perdón. Pero bueno, lo que decía, que más que el cristiano debe votar, es nosotros como seres humanos, acá en la tierra, tenemos el deber de votar, por lo menos en Chile. Entonces debemos hacerlo Claro. para respetar las autoridades. Ahora el problema entra por quién votar. O si mi voto agrada a Dios, quizá, o si mi voto es... Claro. Es bueno, en simples palabras. Sí. ¿Cómo votar cristianamente? Claro. Ahora, antes de lanzarnos a ese tema, hay otro temazo, pues, que igual ¿Qué se llama? es si el cristiano debe involucrarse en política. Definamos política. No, política partidista, me refiero... Ya. claro, porque uno podría decir, incluso administrar el grupo de jóvenes es política. Claro. Pero algunos consideran que todo es política. O sea, todo lo que hacemos es política. Sí, desde una cierta mirada sí lo es, po, pero política no como el arte de gobernar, ¿no? De Claro. tomar decisiones, que ahí podemos, incluso cuando nos pusimos de acuerdo de qué tema íbamos a hacer, aplicamos democracia y... No bueno, sé, yo voté otra cosa. nadie fue obligado a hablar de este tema. Y, Oye, Ganó pero- el 66%, Álvaro. Claro. Pero los votos eran 3 opciones y cada uno votó por una diferente. Eso no es democracia. bueno, en fin, 33%. claro. Pero ahí tomamos una decisión. Ya, no, pero yo me refiero como a postularse al Congreso o incluso a Presidente de la República. A una O alcaldía. adherirse a un partido político. También. Mm. Oye, y algo así como tan básico, Interesante. no sé qué tanta política se ejerce, perdón. ¿Cómo se llama esto de la junta de vecinos? Claro, esa es otra forma, Otra o en un forma. sindicato. ¿Un cristiano debería ser parte de aquello? ¿Un cristiano debe integrar un sindicato? Déjenlo en los comentarios. Uy, Sí. ¿Debe interesante plegarse a la pregunta. huelga? Ya. Sí, mensaje publicitario. ¿El universitario cristiano? Ya. ¿Debe ir a la toma? Ya. Le Bueno, recordamos... el No, programa ha llegado deja hasta dar- acá. Como mensaje publicitario, les recordamos el comentar en los comentarios, valga la Sí, redundancia. sus comentarios son muy Sí, importantes. recibimos algunos comentarios de la edición pasada, muy positivos, buenos Sí. para darnos ánimo. Así que déjenos sus Sí, comentarios del capítulo anterior. Alguien que fue aludida en Sí. el capítulo anterior me encaró, me dijo, uy. Así que muchos saludos Un saludo. para ti. Tú sabes quién eres. Ya, volvamos. Oye, eso es importante. Un joven puede ser parte del ¿cómo se llama? ¿Seúl?
Centro de estudiantes. Entonces, depende. Seal, Hay Seal, varios. gracias. Sí, pues va variando las Seúl, siglas. Seúl es la capital de, Seúl es la de capital de Corea Corea del del Sur. Sur. No, es que FEUL creo que es específicamente de... Federación, Centro de Estudiantes, sí, pues ese es otro tema, porque en general, y hasta hace un par de años, si tú le preguntabas, brecha generacional, si le preguntaban ahorita, te diría que no, te diría que no, que eso no es de cristiano. Y con el tiempo cada vez le encuentro más razón, ¿ah? ¿Quién decía eso, perdón? Gente No- anciana. ¿nombre? No. Sí, es que en nuestra idiosincrasia cristiana no es algo del todo bien visto, o también porque no ha habido un involucramiento y claro, es como un tema mejor abstraerse ahí de... Sí. Y creo que, claro, como dice Juanma, creo que no hemos hablado mucho al respecto, pero entiendo que tiene un sentido positivo quizás no tener que estar ahí. Sí, yo por ejemplo era de los que estaba en contra de esa visión antes. Yo decía, es poco inteligente no involucrarse en política como iglesia o como cristiano, porque en algún punto alguien tiene que Claro. poner tus valores, etcétera. Pero después que estuve involucrado en política, no como cristiano, ¿ah? Pero me refiero no defendiendo los valores cristianos o con esa bandera, digamos, me di cuenta que, claro, el código con el que se conversa en esos espacios no es de principios, es de movimientos y posiciones. Es de conveniencia. Mi hermano Juanma, ¿usted estuvo involucrado en algún centro? Sí, pues yo estuve en centros de estudiantes y en otros espacios. Participé de campañas electorales también. Mi hermano Juan Marcelo era los que No voy a tiraba las decir Molotov. de qué sector, pero perdimos. Así que ya. Y claro, ahí vi, por ejemplo, yo sabía, por ejemplo, que los cristianos en general son vistos como un voto útil, pues, ¿cachai? O sea, ellos van al culto que los invitan, pero ellos no están ni ahí con... Para ellos eso es como un puro cuento que hay que ir y portarse bien, Carisma. sacarse la foto, claro. Pero en el fondo los desprecian, pues. Claro. Y entonces, por lo mismo, considero que tampoco es bueno que un candidato esté en una iglesia como haciendo proselitismo y que de alguna forma el pueblo cristiano como tal no debería involucrarse en política. O sea que tu Nosotros- visión cambió. Sí, mi visión cambió por ver la realidad y la política es un mundo muy cruel. O sea que te convertiste, hermano. Claro, en el fondo sí. ¿Conclusión? Cristo obró en mi corazón. No, la política es un mundo muy cruel. O sea, gente que es de tu mismo equipo es Te capaz de puede- apuñalar por la espalda. Po. Porque en el fondo quieres mantener una posición en ese momento. Por eso digo que incluso, ya tal vez saltándome un poquito varios pasos y volviendo al tema inicial, considerar a un candidato como el candidato cristiano no me parece del todo correcto. Por lo mismo que te digo, porque la política no es de principios, po. Eso es para la campaña. Te van a dar sus principios, sus ideas generales. Claro. Pero en la cancha se ven los gallos, pues, y ahí entra la negociación. Po. Cómo ponerse de acuerdo con el otro. Y tienes que transar, po. Y eso en un sector o en la sociedad chilena actualmente, transar con el oponente, con el legítimo contendor, se ve como, amarillaste, te vendiste. Claro. Ahora, siguiendo la línea... ¿Amarillo? O lo que estamos hablando... Hoy estamos... Ah, yo me salto. No, ya. Gracias. Siguiendo la línea, entonces, ¿un cristiano puede liderar o ser parte de un grupo político? O no sé si un grupo político, pero liderazgo la sociedad, Yo creo que sí, pero pero... no como abanderado representando al pueblo cristiano. ¿A qué voy? ¿Y representando qué? Comportándose como un cristiano. Ya. Sí, eso... O sea, eso lo tienes que hacer si eres presidente de la república o si estás barriendo la calle. O sea, como Claro. no hay distinción ahí. Coramdeo. Pero creo que es el tema. No abanderándose o pretendiendo abanderarse por el pueblo evangélico, por ejemplo. No Al solo menos- al como menos- bandera, sí. Sí, esa es mi Claro. opinión. Porque incluso quienes quieran hablar como en nombre del pueblo evangélico
van a fracasar porque no existe tal cosa como el pueblo evangélico po, o la iglesia evangélica. Son las iglesias evangélicas, Claro. porque hay demasiados matices. Po. Hay de gente que te va a votar por el Partido Comunista sin ningún asco y otro pueblo evangélico que te va a votar por la extrema derecha también sin ningún asco. Po. Entonces, no hay una voz única que represente a todos los evangélicos. Creo en el fondo, un poco llegando a esa conclusión, de hecho yo no tenía tanto ese pensamiento, pero entiendo que si uno debiese ser, por ejemplo, completamente cristiano, al dirigir tendría que hacer algo como un gobierno cristocéntrico. Y al querer instaurar ese gobierno, esto, claro, es una utopía hacerlo en nuestra realidad y en nuestra sociedad. De hecho, va a venir un día que ese gobierno va a venir, pero va a ser Cristo mismo, con las herramientas que Cristo y con el poder Claro. y la inteligencia de Él. Entonces, básicamente todo lo demás que se quiera parecer también, digamos que tendría que fracasar y en algún punto tendría que alejarse de los parámetros bíblicos. Entonces, en ese sentido, no existiría algo como el candidato cristiano, porque en el fondo no se podría dar en la praxis ahora, sí, en cualquier sociedad. Claro. Claro, por ejemplo, en Chile tenemos un caso, po, el Partido Social Cristiano, que es una intención, intenta... Pero es título nuevo, ¿no? No, o sea, a ver, la líder del sí. partido, y creo que no estoy seguro si es diputada o senadora, no me acuerdo ahora. Creo que diputado. Diputada, es pastora. ¿Qué partido, perdón? Social Cristiano, sí se llama, Partido Social Cristiano, que hoy día está en una alianza parlamentaria con el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano. Sí. Y por ejemplo ahí, De hecho, ella fue precandidata y dejó de ser candidata para apoyar a... no me acuerdo si a Kast o a Kaiser. Me parece que a Kass. A Kast parece que sí. Me parece que a Kass. Sí. Si quieren le bajan al aire. Si quieren. Sí. Entonces, por ejemplo, a mí no me parece. Por ejemplo, la existencia de un partido como tal. Porque en algunos momentos, algunas alocuciones que ha hecho, pretende hablar en nombre de todo el pueblo evangélico. Claro. Y ahí, escucha, porque incluso si fuera así y lo eligiéramos, uno como iglesia tal vez o como hermano, tendría que decirle, ya, pero entonces no te aliances con tal sector o aliánzate con este otro sector. Y eso no es así, pues, digamos, en este momento. ¿Puede ser ella? ¿Sara Concha? Sí, no. Ella es... ¿No? No es ella. Ya. No es ella. Mala investigación. Sí. Pa' afuera. Pero, por ejemplo, no sé, y bueno, aparte de que no me parece la existencia, a mí lo que no me gusta es que, por ejemplo, su eslogan es una frase típica del pueblo evangélico en Chile y el pueblo evangélico en el mundo, firmes y adelante, po, que es la... Con el ¿De lance. la fe? firmes y adelante. Estáis cantando en re. Sí, estamos haciendo la segunda base. Sí. Oye, es como eso... estos videos donde alguien canta y el pianista trata de Encontrar la nota. encontrar la nota. Yo no le encontré la nota. Y el pianista tiene que empezar así. Ya, pero ahora sí, a ver. No, yo me quiero bajar el rating, así que mejor no canto. Ya no cantemos en re. Sí. Ya no cantemos en re. En re mal. Oye, Rodri, ¿tú tienes oído absoluto, no? O sea, me refiero ahora, después de entrenamiento. Sí, de hecho se entrena, pero yo diría que no. Tengo un margen de error de un medio tono aproximado, porque tú te... A ver. Oye, ¿en cuántos Porque- tonos le fallé? Porque uno, es que a la larga hay ciertos tonos de ciertas melodías, Claro. por ejemplo, a mí me ha funcionado, que ya los tienes bien internalizados. Entonces tú piensas en una nota, piensas en esa melodía y ya sabes que pam, pam, ya soldó y de ahí tú puedes deducir, porque basta que tú tengas una nota y puedes deducir Claro. la distancia a cualquier otra. Entonces por eso tengo como ese margen de error. No Mira. puedo decir que no tengo de absoluto. Claro. Pero No- casi. No naciste con oído absoluto, pero... Ya, volvamos. Trono. Ya. Ya. ¿En qué estábamos? Ya, pues en este partido que tiene esta frase. Entonces, a mí personalmente no me gusta ese partido. Claro, pues que volvemos a lo que yo decía adelante. Si tú quieres ser algo, Partido Social Cristiano, quieres algo neto,
tú vas a tener que predicar el evangelio y esa es la forma de arreglar todas las cosas. Claro. Y tú con eso tendrías que impactar todo si tú quisieras ser coherente con la visión cristiana. O sea, eso es lo mejor que tenemos para ofrecer y es el gobierno único plasmado por la Escritura, el ideal. Y de hecho, como les digo, algún día va a llegar. Como no va a ser así, entonces, claro, no sería tan honesto decir esto es social cristiano o somos un partido cristiano, porque en el fondo necesariamente tú no vas a usar en un cierto por ciento los parámetros cristianos. Claro. Sí, porque se juega en otra cancha. Claro. O sea, sí, y ese es el tema. Bueno, ya eso visto como... Ya vimos si era bueno votar, Claro. si era aceptable que un cristiano se involucre en la política o de qué forma se puede involucrar en la política. Claro. Y ahora tenemos que ver tal vez cómo la iglesia reacciona a un fenómeno electoral. Claro. ¿Cómo se comporta? Antes de pasar al siguiente punto, ¿qué dice la Biblia en respecto a lo que hemos hablado? No sé. No, sí sé, pero Rodrigo tenía el versículo anotado. No, ¿Cuál de sí, todos? en Romanos, Romanos 13 Sí, ese habla lo tengo. acerca del someterse a las autoridades que han sido por Dios dispuestas. También tenemos en Timoteo que hay que orar por quienes están en eminencia. Claro. ¿verdad? Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Claro, y no está Brutal. hablando derechamente de involucrarse o no, está hablando del punto de vista de cómo tú actúas frente a la autoridad. Yo tengo un versículo en cuanto... Espero no equivocarme en la interpretación. Pero en la historia de Mateo... Saquen el medidor de herejía, por favor. Actívenlo. Cazador de herejías, Cazador de así se llama el, Sí, el hay canal un que... canal, Cazador de herejías. Quizá aparezcamos en la siguiente Sí. episodio. Nah, mentira. Ya, pero en el capítulo 20 de Mateo, cuando la madre de los hijos de Zebedeo prácticamente le quiere pedir pituto a Jesús para su hijo, Ah, claro. que les dice que esté a su derecha y a su izquierda sus hijos al lado de Jesús. Ya. Pero más abajo Jesús dice, versículo 25, entonces Jesús, hablándole a los discípulos, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Yo creo que aquí igual nos habla más en el sentido de la ambición de buscar un porte, un rol dentro de la sociedad, del país en este caso. O sea, si yo digo yo soy cristiano y me meto en un partido político para apoyar, para defender mis valores, pero realmente mi propósito es buscar estatus u otro, al final es inválido. O sea, no es lo que Dios no nos manda, todo lo contrario. Sí, es un buen punto y un... Apaguen el medidor de herejía. Pasamos a la prueba. Sí, de hecho, bueno, ahí yo siempre lo había visto esos pasajes desde el punto de vista más como en la iglesia, como Claro, así. claro. Y que de alguna forma ese es el llamado que Dios le pide a todos, que Cristo nos pide de considerar al otro como el mayor, en un sentido aquí de iglesia. De hecho, a los pastores, a los maestros se le va a pedir mayor cuenta porque ellos están administrando, digamos, la enseñanza. Así es. Y de hecho en una parte también dice que no quieran todos ser maestros, ya es que es una posición de líder, es una posición de autoridad, porque cuando tú estás expresando la palabra estás bajo una posición de autoridad frente a otro, pero a la vez te dice que a ti se te va a exigir que estás predicando, que logras, digamos, esta comprensión, tienes este rol, también se te va a exigir más. Claro. Entonces podemos decir que en un plano de iglesia como que son al revés, es como a la inversa. No es que tú busques, Dios te va a pedir cierto rol y de hecho a los que se humillan, Dios también los exalta. Es como al revés la lógica de Dios. Ahora, viéndolo afuera, sí, en realidad ahí uno empieza
a ver qué tan válido sea o no ocupar algún cargo de representación, etcétera, cuando no necesariamente tú vas a mostrar todo tu aparataje, digamos, cristiano o es lo que vas a buscar inculcar, porque en el fondo no es ese el contexto. Claro. Entonces igual no vas a ser coherente en un 100% con tus principios. Entonces de ahí Claro. que, como lo que decía Juan más adelante, y eso igual llego a una conclusión más o menos parecida, que no debiese ser... No. Claro. ¿Y puede ser puedo postular para presidente en 4 años más, no? 2030. Tienes que tener 30 años cumplidos. 35 años cumplidos. No, entonces no. Sí, eso es lo primero. Ya fue. Sí. A mí mi compañero puede. Esa fue la razón, por ejemplo, por qué Gabriel Boric fue candidato y no Giorgio Jackson, que era el líder, digamos, del Frente Amplio en ese momento. Pues no tenía la edad. Interesante. Buen dato. Sí. Oye, me aprendí un dato muy bueno hoy día. Pero nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Ya? ¿Saben por qué a los José le dicen Pepe? No, ¿por qué? Sí, sabía algo ¿Tú al sabes? respecto. ¿Tú sabes? ¿Por qué? Sí, pero dilo. Es que no me acuerdo en este momento. Oh. No, es que el término es latín, creo. ¿Ya? Patris, ¿cómo era? Algo potens, Sí. no sé. Lo que algo así. pasa es que José, el de la Biblia, me bloqueé. ¿Patriarca? No, pero- no. ¿O el padre de Jesús? O sea, sí. Ah. O sea, el esposo de María. Ah, ya, no José el... No, Ah, ya. el No, de José de Arimatea. No, el del Nuevo Testamento. El hijo Ah, de pensé que era del Jacob. Antiguo Testamento. El de Mateo. ¿Ya? Ya. Él se le dice que es el padre putativo de Jesús. Sí. Porque no es directamente su padre, Ajá. pero toma el rol como padre de Jesús. Sí. Entonces, en latín sería como paters putativ. Entonces, sería, cuando lo mencionaban, era PP, porque queda PP, y a los José se le dice Pepe por eso. Wow. Esa fue la nota Gracias. verde de O sea- Juan Carlos Fodoque. Gracias por Ya, me que retiro. nos Nada que ver con lo que culturizaste. estaban hablando. Ya, sí, volvamos. Sí, o sea, Oye, igual- pero buen dato, No, buen sí, es que yo dato, cuando lo buen escuché dato. hoy día quedé para adentro porque bueno, Sí. tiene relación con la Biblia y lo mencionó alguien random, así. Claro. O sea, no sé si con la Biblia, pero con la historia de Jesús tiene relación. Sí. Buen dato. Ahora le vamos a decir a Pepe, a Josecito, con mayor ¿Cómo es? Patterns. paters putativ. Puta, sí. Ya, mejor sigamos. Paters. Sí, pues, bueno. Yo creo que el versículo que acabas de leer es una de las razones por las que algunos inescrupulosos dicen que Jesús era comunista, el primer comunista. por esa frase de, ¿no? Que se enseñorea. La del 25 que dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Claro, sí. O la iglesia primera que tenía todo en común. Pero estaban marcados los líderes, por los liderazgos. Ya, Sí. ¿cuál es el siguiente punto? Yo sugeriría que viéramos o que opináramos o marcáramos nuestra postura respecto a cómo reacciona la iglesia al fenómeno electoral, ya sea plebiscito, elecciones presidenciales, parlamentarias, etc. Me refiero, por ejemplo, Buena pregunta. un pastor desde el púlpito podría decir, o qué opinan ustedes, debería decir, hermanos, voten por tal persona, así con nombre y apellido, o dar tal vez lineamiento, decir, miren, en realidad en esta elección sabemos que hay ciertas materias que están en boga y no sé. Obviamente va a decir quién, pero no va a decir el nombre. Y no sé, pues eso. ¿Qué les parece? O que hayan candidatos que vayan a las iglesias y se presenten y les den un espacio. Ya, una aquí oportunidad. son varios puntos, o Sí. sea, para opinar. Yo le voy a dar el espacio a mi hermano Rodrigo. Bueno, siendo coherentes con el principio bíblico de que el único reinado justo que va a ocurrir es el de Cristo, y como nada lo va a poder representar o cuando queramos escoger alguna autoridad, no es que ese va a ser su modelo,
Por ende, ya no podríamos promover algo como eso, como con nombre. Lo que sí siento que se podría hacer es orientar, digamos, a ciertos principios, pero tampoco nombrar porque creo que, dado que no vamos a cumplir eso como la obra de Cristo aquí en la tierra, siento que entonces sería innecesario nombrar a alguien con nombre y apellido. Y porque también, por ende, en algún momento, sí o sí, por ser humano, esta persona va a tener se va a desviar en algunos puntos acerca de los principios bíblicos, quiera o no lo quiera. Entonces, siento que como nombre, puntualmente, no. Podrían ser algunos principios, sí, de que se nos oriente, no sé si desde una predicación. Eso mismo quería preguntar, ¿en qué espacio? Sí, algún tipo de asamblea podría ser, alguna reunión de iglesia, algo que no, porque igual es algo más delicado, más sagrado. La predicación de la palabra, estamos hablando de lo que netamente dice la palabra. Podría haber algún espacio donde quizás no sé si decir se informa, pero se da alguna orientación sin necesariamente nombrar a la persona propiamente tal. Claro, y si tú fueras pastor y un hermano se acerca y te dice, pastor, ¿podemos conversar un ratito? Pastor, ¿caso Jara? Sí, yo ahí... Ahí de tú hecho- le dirías, pero el hermano te pregunta, como cristianos, esta es la pregunta, Sí, ¿por quién debemos votar? Para empezar, bueno, soy hermano, no quiero colocarme en ese... No, Pero pero casi aspecto patético. de- está como los... No. Está como los candidatos. Sí, está como los candidatos cuando le hacen una pregunta hipotética. Vota- No, es que no, Yo no pues. contesto hipotéticos. No, es que siempre cuando se dice de Se la sabe por pastor libro. y de pastor, eso no... Claro, yo siempre rehuyo un poco al... Ya, usted como... No, Claro, sí, no, alguien- iba a Sí, decir, no, iba a dar mucho freestyle. bueno, para empezar, tendría que estar informado ya de las distintas posturas, un aproximado. De ahí yo le diría, y saben que este consejo fue muy bueno, cambió incluso mi cosmovisión. Hay una hermana de la iglesia, no la voy a nombrar, bueno, cientista política, ella tiene una carrera... La cosa es que uno por A, B, C, D, F motivo, a veces tiene una tendencia política cuando está en la universidad, sobre todo si son universidades medias tradicionales, hay una tendencia política, no sé por qué. ¿Ya? La cosa es que yo tenía mi cosmovisión y esta hermana me dijo algo que me impactó y me hizo cambiar. Simplemente me dijo, Un hermano, converso. finalmente uno va a votar por los principios cristianos, los valores, y uno busca algo coherente con eso. Más allá de quizás la pasión que uno pueda tener por toda una trayectoria, por todos los que los profes te dicen en el liceo, en la U, y tú igual tienes tu cosmovisión y te apasiona, así. Pero ¿qué pesa más? Si eso va a ser coherente con tus principios bíblicos, con los valores, bien, pero tiene que ir tu voto, o ¿qué va a predominar más? ¿Cómo ha votado mi familia históricamente? ¿Cómo ha votado a mis conocidos? ¿Cómo votan en la U? ¿Cómo votan en los compañeros de trabajo? ¿O va a priorizar cuáles son, digamos, el candidato que a lo mejor tiene más valores cristianos o que se asemejan en la parte valórica? Ni siquiera la parte que Pero- beneficio, que esto, Sí. sino que en realidad, y eso me hizo cambiar porque claramente había una tendencia de que había un candidato más óptimo en esa área, y cambió mi voto, mi cosmovisión, ¿Pero qué serían los valores cristianos? Eso mismo me iba a preguntar. Sí. Porque Es que, Bueno, es de que yo hecho- creo que sabemos cuáles son los valores cristianos. Sí. El tema, a mí lo que me preocupa es que yo aquí revisando los programas, el programa más corto tiene 20 páginas, que es de Ya, pero ¿para qué? Eduardo Artés. El profe. Y el más largo es de José Antonio Caz con 200... No, va a ver. 204 creo que son. Sí, 204 páginas. El tema que a lo que quiero ir es que en todas esas páginas, ya sea 20 o 200, hay mucho contenido. Puede ser que parte de ese contenido cumpla con los valores cristianos que tú, o que un cristiano dice que
un candidato debe tener, pero quizás hay un punto que puede estar totalmente en contra con esos valores. Entonces, ¿qué es lo que prevalece? Claro. Pausa. Pausa técnica. ¿Estamos fuera entonces? Pero esto no parece. Álvaro, adivina el tema. Adivina el tema, ya. Adivina el tema, Uno dale, fácil. dale. ¿Tu fidelidad? No, sabía que era ese. Este es mi tema favorito. Uno de mis temas favoritos. Oye, ¿esto va a salir? Ya, entonces no canto. Iba a cantar, pero no voy a cantar. Paz en la tormenta. Otro, Dale. un clásico. Ya. O mi Dios es real. Siguiente. Pero deja disfrutarlo, hermano. Algo un poquito más clásico. Ah, ya. Aleluya. El Señor, que a un infeliz salvó. Así Fui vamos. Sigamos para que no me humille. Hoy mi yo ¿Para qué trajeron el piano si saben cómo me coloco? perdido Gaby mutea. Yeah. Espera. me ha yo. Ya, Es ¿voló? que no es que el estilo Ahí- gospel es así, ahí cantamos. Siguiente una parte tema, ¿no? más Sí, o sea, exposición, la próxima episodio. una parte Sí, la más, música cristiana. más cantada, con más calderones y todo, y después ya un poco más rítmico. Estábamos Pero en sí, que- obviamente, claro, no va a haber, digamos, el candidato A espera, va a tener 6... Tratemos de darle un corte ordenado. Ya, Está volvamos. Sí, pues Rodrigo. Álvaro estaba diciendo que podía tener varios puntos, pero en uno fallar. Repite O sea, esa idea. más que en un punto, a lo que yo voy es que el programa de cada candidato a la presidencia aborda más de un punto. Entonces, en eso abordaje de puntos puede ser que varios, uno, muchos, pocos, puedan estar de acuerdo con nuestra visión cristiana o con lo que dice la Biblia. Pero algún otro punto, en todos los casos, puede ser que esté o no en la línea o en contra totalmente de los valores cristianos. Claro, lo bueno, Sí. lo bueno es que generalmente no se ha dado esa disyuntiva, que siento que... no? Es que yo en este caso, yo lo No, menciono sí, específicamente sí. por esta Sí, por esta no, yo siento que... elección. Bueno... ¿Cómo que yo- no? Ya. No, yo estaba hablando de lo que sucedió. Por ejemplo, ahora hay algunos candidatos que tienen cierta agenda un poco más afín en cuanto a lo valórico. Uno podría ver que cuál podría ser más o cuál menos, pero siento que sí hay un abismo con respecto a la parte valórica. Y vuelvo a la pregunta de delante, que ¿qué es valórico? Ya en realidad, claro, porque yo también lo he escuchado, he tenido estos diálogos con otros jóvenes O sea, que es también. cristiano más que es valórico. Sí, también, Claro, sí. claro. Sí, pero siento que, por ejemplo, la parte, y que algunos denominan la agenda valórica, ¿ya? Sí. En qué vamos, cómo va a ser la postura referente, por ejemplo, al matrimonio, al aborto. Y creo que la tendencia política de los candidatos es fuerte en esa área, no hay disyuntivas ahí, no hay como matices, está como más o menos claro. En esos puntos, hay muchos otros puntos que Sí, van po. a... Pero mira, ahora que toca el tema del aborto, hay al menos 2 candidatos que están en contra del aborto que no están en contra de la pena de muerte. Sí, Y, ahora... y ahí no me puedes decir Nombre, que eso no es nombre. parte de la agenda valórica. Claro, por ejemplo, el tema de la pena de muerte siento que es un tema un poco fuerte, porque de No está en el hecho... programa del ¿no? que estás buscando. Ya. Porque de hecho
claro, uno podría decir que la potestad en cuanto a la vida está en Dios. Claro, Ya, porque te digo que están en contra de la eutanasia, que cristianamente uno podría sostener una postura bíblica, estamos en contra de la eutanasia. pero a favor a la pena de Pero muerte. no puede estar a favor. Por ejemplo, hay un pastor muy famoso acá en Chile, David Ormachea, que en una entrevista reciente justificó la pena de muerte. Y es un pastor, no era un candidato a la presidencia. Y ahí se cayó feo. O sea, para los fanáticos de pastor David Ormachea, lo siento, pero se cayó grotesco. Vamos a insertar el video después. Ya. Y nos toca aprender a tomar decisiones basadas en principios. Y hay momentos en que los principios son sumamente complicados. Por ejemplo, en una pena de muerte. Las personas dicen, no, pero la pena de muerte, ¿cómo? Si Dios es el que quita la vida. Y ustedes dicen en el asunto del aborto, cuando les conviene, que Dios es el que quita la vida. ¿Y por qué, en mi caso, que creo en lo bíblico de la pena de muerte? Yo creo en lo bíblico de la pena de muerte. Entonces la gente, Eso podríamos dejarlo para un capítulo, indudable, la pena de muerte. Ya. Porque usted sí apoya la pena de muerte. indudable, ¿Sí? indudable. Yo apoyo las guerras, apoyo la pena de muerte. Ya. Hay guerras buenas, hay guerras malas. Hay penas de muerte buenas, hay penas de muerte malas. El hecho de que algo pueda ser mal o bien utilizado no elimina la herramienta de utilización. Tiene que ser bien utilizada. Pero, entonces, cuando a mí me dicen, pero usted está a favor de la vida y cree en la pena de muerte, ¿cierto? Bueno, es que por principios, cuando la pena de muerte termina con la vida de un asesino que va a seguir pensando como asesino, la palabra de Dios me autoriza a decretar aquello. Hay principios de la palabra de Dios que los autorizan. En el Antiguo Testamento tenemos la ejecución de personas y no fue prohibido en el Nuevo Testamento. De hecho, Porque sí, dijo, sí, siento pues que- estoy en contra del aborto, empezó a justificar porque estaba en contra del aborto, ya alguien de otro sector político puede estar en contra. Los cristianos generalmente estamos, o es más o menos mayoritario que estamos en contra del aborto. Pero después empezó a justificar la pena de muerte. Dijo que había guerras buenas y guerras malas. Y que habían muertes que estaban justificadas. Y ahí ya yo creo que se desarma todo el discurso. Porque lo coherente ahí sería decir, estoy en contra del aborto, estoy en contra de la eutanasia y tampoco estamos a favor de la pena de muerte porque es Dios quien dispone la vida. Sí, yo creo que ese principio nos alumbraría harto. Yo no he adentrado en ese punto, pero per se uno ya puede decir que la pena de muerte no sería algo que nos corresponda a nosotros. De hecho, Dios creo que tiene esa potestad, digamos, pero quizás no nosotros. ¿Ah? Claro. Así Ahora, que, pero por eso, para ser igual- quizás tenemos un candidato, como tú dices, que puede ir en contra del aborto, en contra de la pena, o sea, en contra de la eutanasia, pero a lo mejor va a favor de... Ahora, claro, ahí, para ser muy- ahí tendríamos el matiz. Sí, Sí, ahora, para ser pero muy explícito, ahora actualmente ningún programa está en el restablecer la pena de muerte. Ya eso, pero sí cuando Claro, le han preguntado se anunció, directamente. se Cuando le han anunció, preguntado, Sí, en la postura de la persona. Sí, po, Sí, se anunció, se anunció. Y también, pucha, es que hay otro capítulo que no podemos desconocer de la historia de Chile, po, un capítulo reciente, que fue el periodo entre el año 73 y el año 90. Ah. Y las posturas de varios candidatos que están cerca, digamos, de lo que consideramos valores cristianos, también dejan mucho que desear en sus alocuciones respecto a ese tema. Entiendo que tal vez aquí no vamos a tomar ese tema, que es súper delicado y es un capítulo súper oscuro de nuestra historia, pero también dice mucho eso, po, y que la iglesia se vea involucrada con personas que sostienen esas posturas, igual a mí me preocupa. Que uno ciegamente diga como, sí, estamos con él porque defiende nuestros valores cristianos, pero su propio partido celebra el asesinato de otras personas. Claro. Más allá de que uno pueda discutir si era justificado, si no era justificado, que esto, que lo otro, porque al final eso es una discusión que nunca va a terminar. Pero más allá de eso, lo que sí pasó es que efectivamente en Chile se torturó y se mató gente. Y hay gente que todavía no sabe el paradero de
de las personas porque no se han identificado Sí. los cuerpos. Y yo creo que ahí también se ha sido permisivo respecto a eso, porque tú dices, no, mira, es que está en contra del aborto, del matrimonio homosexual, de esto, que lo otro, pero en este otro punto que tiene una postura muy clara y tajante, no se Claro, dice nada. quizás debiese ser también, claro, tener una mirada integral. Pues uno como cristiano tiene una mirada integral en cuanto o intentas ver la cosmovisión bíblica en todo, ¿ya? Y si es en todo, a lo mejor están fallando en algún punto, como tú mencionas. No obstante, hay que ver ahí entonces, no sé si lo comparten eso todos los candidatos, entiendo que no. No. Pero habría que entrar a ver quizás el menos malo. El ideal Claro, al final, sería un claro. gobierno, volvemos, o sea, el ideal Sí, sería o sea, un gobierno como Cristo, y cuando venga Cristo, yo voto por él. Claro, es que pero, no podemos pensar en pero- el ideal en este momento. Es que, no, pues lo que pasa es que de hecho, ese hay que partir es- que hay que elegir al menos malo, es o que a la ese menos es tu, malo. claro, ese es tu modelo. Ahora, en las otras cosas ve qué pesa más, qué pesa menos, porque, bueno, siempre no sé por qué se termina hablando del tema en realidad del pasado. Entiendo que se supone que tenemos autoridades Sí. para juzgar. Que se juzgue lo que haya que juzgar y lo que no haya que juzgarlo. O sea, hay gente que nació ya un alto porcentaje después de eso o Claro, sea, que no está ni ahí y tampoco. seguimos mirando, ¿no? Y hay otros que están mucho más involucrados que los mismos involucrados, son más Sí. papitas que el Papa. Entonces, pero ¿hasta qué punto tú también, bueno, ahí podemos ver una sociedad, tenemos una sociedad sana, una sociedad... Simplemente te acarreas odio para uno, para otro lado, que también veo que no es sano. Pues, sí, No, estamos claros. Yo creo Sí. que de todas formas, si no es la última, va a ser la penúltima elección donde este va a ser el tema. ¿Y por qué? Porque las personas, la mayoría de los candidatos, excepto Marco Enrique Gominami y Janet Jara, no tenían edad para votar en el plebiscito del año 88 que determinó la salida de la dictadura. Todos los demás vivieron casi toda la dictadura, o toda la dictadura, y votaron en ese plebiscito. Por eso es que le preguntan por qué votaste Claro. en el plebiscito del 88. Entonces, por eso surge el tema. De hecho, una de las candidatas, Evelyn Matei, es hija de un general de la Junta Militar de Gobierno. Marco Enrique Ominami es hijo del líder del movimiento Izquierda Revolucionaria, Miguel Enrique, que murió en la dictadura en un enfrentamiento armado, que era parte de un grupo que es considerado terrorista. Y su papá era él. De ahí que tenemos José Antonio Kast, que tiene una marcada postura respecto a la dictadura. Creo que Johannes Kaiser tampoco tenía edad en esa época, pero sí la vivió. Harold May Nichol ya estaba en la universidad en esa época. Sí, Entonces- ¿cuántos años tiene el Jaro? Mónicos? Sí, era unos 60. ¿Era? Entonces, el punto está que por eso es que es un tema tan recurrente, y por otra parte es que es un tema reciente. Uno dice el pasado, pero no fue hace tanto tiempo. Y ese es el punto, no fue hace tanto tiempo. Y como no se 64. resolvió... Claro, yo me voy a la práctica. Algo que ha pasado, no pasó tanto, pero marca la tendencia y marca hacia el futuro y sigue marcando y siendo importante en realidad. Pero se supone que un político, bueno, debiese ser integral. Pues tú necesitas, se supone, un gobernante ver las cosas del presente y del futuro y Claro, claro. y también las cosas que correspondan del pasado y juzgarlas bien también. Pues, pero Claro, es que el pero tema es que punto- de un lado y lado se considera que no se ha cerrado ese capítulo. Por un lado es que hay personas que consideran que se le está juzgando injustamente porque pueden considerar que estaban obedeciendo órdenes o que se dejaron llevar por otras razones o que ellos simplemente no son culpables. Y hay otro sector que el problema es que hay un aprovechamiento político, eso es así, pero también hay un sector de personas que no son políticas que todavía no saben qué pasó con sus familiares. Y eso, y claro, uno dice, sí, pasemos la página, pero dile a esa persona que pase la página. Po. Es que ese es el punto. Yo creo, Juanma, yo no he escuchado tanto en realidad a las personas, pero si hay algún tipo de persona que debiese, digamos, abogar por eso, bueno, que sean ellas. Porque Ahí hay un tema, que sea- hay un tema. ahí hay un tema, pero Sí, que sean un ellas tema- porque en el fondo
Yo no puedo colocarme en los zapatos, ya sea a favor o en contra. Lo que sí sé que uno ha escuchado de la historia, tiene más o menos un equilibrio por la historia. Y también a mí me impactó mucho un caso. He escuchado los dos, de Ya. los dos lados. De un lado que decían que iban ellos a terminar afectados y ya una Claro. persona muy querida por mí que dijo que estaba en un cierto listado como para que iban a acabar con su vida y con los que eran de su lado. Pero a la vez tengo Que otra la- persona también muy cercana que habló y contó cómo desapareció, digamos, alguien que era un familiar y que creo que su abuelita o su tía está todavía, no sé, está esa pena. Entonces, cuando tú tienes ambos, creo que esas personas van a tener por algo natural y porque han vivido. Entonces, ahora, ¿quién es uno también? Uno es tan ajeno, pero a veces, por eso te digo, algunos son más papistas que el Papa. Sí. ¿Ya? Te interrumpo para poder hablar algo porque no hablaba. Oh. No, pero hay algo que aprendí en enseñanza media que no recuerdo el nombre. No, pero que es falacia. No me acuerdo qué tipo de falacia. ¿Ya? La estaba buscando, pero no me acuerdo. Que es cuando se dice que la persona no puede opinar porque no vivió el momento. Ah, sí. Lo sí. cual en el momento me parecía incorrecto, pero después que lo aprendí y busqué un poco más, es así. Uno sí puede opinar de algo que no vivió, porque por algo está registro, la historia, los datos. Yo sé que hay personas que se apropian mucho de algún momento diciendo, no, que así, se abanderan, Claro. Ahí no está bien. Pero uno sí puede opinar de un suceso pasado, aunque no haya estado vivo en ese momento. Sí, yo... Porque, permíteme terminar. Porque igual, ahora uno puede decir, la persona que está opinando, que sí vivió ese momento, se puede abanderar por el sentimiento de ese momento, por cómo vivió, cómo lo trataron, cómo fue, y evidentemente eso va a provocar en la opinión de esa persona en relación a ese tema. Ahora, una persona que no vivió el momento puede tener la capacidad de manera más sencilla de condensar eso y decir, ya, estos son los datos, esto fue lo que pasó, este lado cuenta su victoria, otro lado cuenta su victoria, a ver qué creemos, ya. Sí puede opinar abiertamente, puede haber algunos puntos que habría que afinar, pero el decir que esa persona porque no vivió no tiene derecho a hablar o su opinión no es válida, habría que revisarlo. Yo, de hecho, no sé si eso me lo interpretaste a mí, pero es lo que justamente no quise decir. Así lo interpreté de ti. Lo que yo quise decir que algunos son más papistas que el Papa, no que no emitan una opinión. Entonces, y sobre todo cuando necesariamente puede haber un sesgo dependiendo de qué parte te tocó, digamos, o a quién cercano conoces que vivió ¿De ese qué verano proceso. viviste? O que tu familia Sí, ¿de qué verano también, vivió? Sí. o cómo te lo han presentado también. Pero a lo que yo voy es que justamente dejemos que las personas, primero, tenemos, bueno, ahí me voy a poner más político, tenemos instituciones que funcionen, si hay que ver alguna causa que se haga. Pero no nos pongamos nosotros más papistas que el Papa, vuelvo a decirlo, Claro. porque algo en sí, por ejemplo, no nos tocó, podemos tener nuestra opinión, sí, pero yo no voy a ir a tirar piedra a la gobernación, Claro, claro. Sí, exigiendo A o exigiendo B, ¿te fijas? A eso iba yo, y que en el fondo también... Es que ni el papita ni el papa debería ser Yo, eso. yo pienso que Hablando de eso... papas. Oye, y el Papa. Y si nos vamos a marcar hacia el futuro, ahora pienso, si queremos ver, tenemos Claro. que mirarlo en una mirada equilibrada. Por eso fue algo súper preciso, que yo viví de dos miradas distintas de personas que vivieron parte de eso, un lado A, el otro lado B. Y es fome, es triste por ambas personas, Sí. Pero eso, ahora volviendo al punto, siento que, vuelvo a decir, la agenda valórica, el tema, por ejemplo, que piensa el candidato sobre el matrimonio es muy importante, sobre el aborto es muy importante, va a ser más importante para mí que lo económico, por ejemplo, va a pesar Claro, más. claro. Por ejemplo, y también en cuanto a la eutanasia, o qué piensa respecto, como decía el hermano Juanma,
incluso cómo piensa, porque aunque no esté en el programa de gobierno, igual creo que son cosas que uno debe dejar en equilibrio a la hora de votar. Y eso básicamente, ahora quizá un político, uno de los candidatos no nos va a representar al 100%, quizá ahí uno busca el mal menor. O sea, que hay que el buscar peso. el menos malo. No, si estamos claros desde ese punto de vista. El tema es que dónde se ponen los énfasis, porque uno podría poner en el matrimonio igualitario, Claro, en el aborto. aborto, etcétera. Pero ¿y dónde dejamos como el amor al prójimo, digamos? Claro. O no sé, Es que ese es el cierta- punto, que porque- el amor al prójimo. No, está bien, por pero- ejemplo, las políticas de inmigración. ¿Cómo las tomamos? Sabiendo que hablamos de política de inmigración ilegal, no de Sí, claro, no de la inmigración legal. Legal, claramente. Pero son personas que, no todas, pero un porcentaje quieren una mejor vida. Sí, pues, Quieren por vivir. ejemplo, no recuerdo si fue Johannes Kaiser específicamente, pero alguien de ese sector establecía como que a los hijos de los inmigrantes ilegales se le iba a cortar el acceso a la educación, el acceso a la salud. Y está bien, uno puede tener una mirada economicista de esa... Claro, porque uno postura. puede decir, está velando por lo suyo. Claro, Que y está bien. y uno podría decir, en realidad, correcto, pues si esta persona entró ilegalmente, no debería Claro. tener derechos de ese tipo. Pero el tema es que, hay ¿cómo lo conjuga eso con una visión cristiana, por ejemplo? Claro. Y ahí está mi punto, porque a eso iba, porque más o menos uno diría, está fácil por qué votar si uno es cristiano. En ese sentido, si uno establece que estos son los puntos en los que hay que hacer, pero ya cuando empieza a mirar el panorama un poquito más completo, uno, de la capacidad de realizar lo que dicen que van a realizar, y lo otro es, efectivamente, si ese es el modelo que queremos seguir o a los valores que queremos apuntar, Claro. ahí no sé. Si nos guiamos mucho, no creo que se malentienda, pero si un candidato dice que está a favor del aborto, no es que yo lo esté por si acaso, pero si un candidato dice estoy a favor del aborto, al tiro lo tachamos como una mala opción. No sé quién está a favor del aborto de todos, sé algunos, pero no sé quién a detalle. Y alguien que dice yo voy a velar por la seguridad, ese es el candidato que necesitamos, pero no vemos el marco completo de lo que están proponiendo. Claro, ¿cómo llegar ahí? Yo creo que ahí es lo peligroso que podemos cometer y que es algo que por lo menos los cristianos de nuestros... No quiero hablar de... Ya, pero algo que caemos mucho, y me incluyo, es la falta de conocimiento, la falta de estudiar, la falta de buscar, de investigar Claro. sobre, en este caso, por quién estamos votando. Sí, bueno, quizás yo voy a ser bien directo, pero Por fin. sí, es igual un tema de la inmigración y todo eso. La Biblia nos habla de ciertos principios de que tú, le pide a Israel que debía cuidar, digamos, el forastero, porque como quieren en ellos igual fueron forasteros, ¿verdad? cuando es forastero. Sí, pero bueno, ahora se está dando harto particular por la inmigración, creo que todos sabemos por qué se puede haber dado tan masivamente una inmigración de un país. Dígalo vos, dígalo. No va a ¿Qué ser hay en directo. un país que te hace querer huir de tu país más de 1000 kilómetros, Claro. digamos? Sí. Ya, pero volviendo, quizás hay que verle el menos malo. Po. Entre que maten a un bebé y a lo mejor le nieguen un poco el acceso a una Entre que maten a persona. un Pero si esa persona va a morir. Entre que maten a un bebé y maten a un adulto. No. Mira, yo creo que hay una diferencia porque primero, ¿qué pasó primero a ese grupo de personas que sí tenían su gobernante y que sí se supone que tenía el deber de gobernarlos bien? Pero eso es Por como un lavarse lado. las manos. No, Decir, pero, ellos lo hicieron mal. pero déjame continuar mi argumento. Ya. ¿Qué hace que ellos tengan que salir acá y ahora hacerse cargo? Ya, no hacemos cargo, perfecto. Bueno, ahí ya nos metemos a un plano económico de ver si hay recursos ilimitados y todo eso, porque yo creo que está en la esencia del cristiano el ayudar, pero entre cortar un par de beneficios y matar a alguien, yo creo que sigue estando el Sí, matar. es que si lo vende así- no, es que por eso veámoslo así, po. Es que si tú lo estás vendiendo así, sí, sí, Es que pues, mira, si lo ve- obviamente. es que si porque lo vemos mira, así- si yo voy a enviar a alguien de vuelta a su lugar y que
y él esté hablando en contra del aborto, o sea, yo me voy contigo Claro. por el aborto, ¿no? Lo otro, sabes que lo lamento mucho, yo diría que ojalá no se hiciera así, pero creo que la vida nos da, o sea, Sí, la pero es que Biblia... ahí es o una sea, contradicción, pero mira, po. es que no necesariamente, porque- porque la Biblia creo que nos da escalas, po. ¿Cierto? Porque obviamente, ojalá todos tengan el acceso a educación, el acceso a vivienda, todo eso que se quiera. Pero creo que hay derechos más fundamentales que otros. Oye, pero mira, Entonces hay pecados más graves que otros. No hay derechos más. La vida, y aquí podemos entrar en una discusión filosófica acerca de la vida, Sí. pero la vida está por sobre otras cosas. ya, pero mira, Porque, para empezar, ¿qué Dios depositó en el ser humano? ¿Verdad? De su espíritu. De hecho, entre un animalito tan hermoso y tierno y el ser humano está en la cabeza de la creación. Claro. Es bíblico. ¿Ya? Entonces, si tú me pones un animalista y un pro-hombre y si alguien va a priorizar, la Biblia te da 1000 puntos de que debes Claro. priorizar la vida humana. ¿Ya? Eso no hay discusión. Pero yo creo que el punto de las ¿ya? consecuencias, porque tú me estás diciendo, si tú me dices, claro, entre matar a un ser humano inocente y quitar beneficios, claro que, pero no es quitar beneficios nomás, po. O sea, Es que claro, ese es el punto. Porque la persona O más podría, que- la persona podría eventualmente morir de hambre en su país. po. sí, Sí, yo po. quiero dar un ejemplo, Ya, si me permiten. pero ¿No? ¿y de quién sería Dale nomás, dale de nomás. quién sería la primera culpabilidad? Que por cierto, Que nos estamos lavando las manos y pues. no, pues porque si él está diciendo que por su país, que el gobernante de su país no fue efectivo, Pero es o que sea, lo estás mandando de vuelta ahí mismo, pues. Si tú sabes, ya, si ya. tú sabes que vas a enviar a alguien a un Ya. lugar donde ya no es el caso, ya, pero un caso hipotético. No es el caso en este caso. Tú sabes que si tú esta persona la devuelves de donde salió, la van a matar, eres igualmente culpable de esa muerte que si no, Sí. o sea, ¿me entiendes? claro, que pero el otro no es gobernante. Falta necesariamente. un botón aquí para hablar. No es necesariamente, porque ahí estamos hablando de un caso hipotético, pero Sí. cuando tú legislas en algo puntual, porque puede ser que fallezca, como tú dices, la frontera, o fallezca más rato en un accidente de tránsito. Claro. Pero cuando ya tu política habla acerca de a favor o no del aborto, tú estás hablando de algo concreto que se va a dar así, po, Claro. que no ¿Ves? no una existe posibilidad. lugar. Sí, no po. una posibilidad. A eso voy, porque o sea, en ese caso, que es triste, obviamente, Dios nos llama a amar al prójimo, a poder servir, de que también a Israel se le pidió que pudiese ser bien acogedor con el Claro. extranjero, porque ellos extranjeros fueron en Egipto. Pero sí o sí se entiende que siento que el derecho a la vida tendría Claro. que tener Ya, prioridad. pero en ese punto, voz en off, se puede poner en titular Rodrigo Esenofo. No, mentira. no, lo que quería decir, no sé si es muy rebuscado el ejemplo que voy a dar, pero... La buena no está pescando. ¿Ah? La voz en no, off la no voz está- en off está en otra. está en otra. Ya, pero no sé si es muy rebuscado lo que voy a decir, pero David mató directamente a Urias. Él lo mató indirectamente. No, directamente. Fue él y le mandó el tajazo. Se le demandó a él la vida. No, pero David mató directamente. Está como político. No, Oye, pues- está para candidato, compadre, bien. Y ni se Claro, arrugas. si tú lo ves desde... No, más fácil. David agarró una espada y mató a Urias. No. Ya, Ya. perfecto. Pero sí fue responsable de la muerte de Urias, ¿cierto? Claro. Ahora, ¿en qué sentido fue responsable? Porque de hecho uno podría decir que hubo una responsabilidad del rey con todos los que tuvieron que morir en la... ¿Verdad? Claro. Pero ahí había una Claro. intención clara Claro, déjate terminar, de mira. que esté en primera línea para Sí. que ojalá muera. Esa era la intención. Claro. Ahora, las personas que mataron a Urias, ¿son responsables? También. También. Ya. ¿A qué punto voy con esto? Claramente el aborto ya es matar directamente prácticamente. Sí, aunque vamos. algunos digan... "Ah, ya". Estamos claros de ese Ya, punto. ¿no? Ahora, el tema de la inmigración. Chile no puede hacer que el extranjero, boliviano, colombiano, venezolano, donde sea, no salga de su país. Lo que busca la política es que no entre a nuestro país. O que entre de forma regular, al menos. Claro, pero hablando de la parte ilegal, que no entre ilegalmente a nuestro país. Entonces, esa persona ya salió de su país y va a caer en cualquier parte. Y una de esas partes
es Chile. Entonces, el problema de estas políticas, no sé si problema, pero de lo que estamos, en la relación en que estamos hablando, es que esa persona va a tratar de entrar. Y las trabas es muy probable que provoquen su muerte. Ya sea cualquier Sí, tipo... pues, de hecho, una de las discusiones ahora es poner minas antipersonales nuevamente en Claro. el desierto. Entonces, ¿provoca la muerte de esa persona? ¿En la vida de una persona? Sí. Entonces, aunque no sea directamente, aunque no agarren un fusil y le disparen, o agarren un cuchillo y lo maten, al final está provocando la muerte de esas personas. Yo sé que es un tema complejo y lo estamos viendo muy a detalle. sí, claro. Sí, pero es para... Al final, si nos damos cuenta, es complicado decir, ya, esta ley vale más, y entonces... Sí, pues, es que ese es el punto. Como que yo a mí lo que me pasa es que reducimos ser cristiano a estar en contra del aborto y del matrimonio igualitario. Claro. Que, O sea, mira, que no, he dicho, pero- reducir diría yo, sino que Pero es al que, final termina siendo así, po. es que tú necesariamente Pones el énfasis solo ahí, po. A eso tú voy. tienes que definirte por ciertos parámetros que van a ser uno más principales que Claro, otros. que po. dicho sea Sí, de paso, totalmente, pero por eso justo los dos parámetros que estamos viendo no son distantes. No son distantes. Sí, Es difícil poner uno sobre el otro. Pero normalmente, y siendo bien lógicos, solemos poner el aborto, lo cual no me parece mal, pero haciendo pensar. Antes de continuar, igual dejar en claro, no es que estamos dando nuestra posición política ni nada. o sea, sí, pero no... O sea, sí, no es que estemos a favor de alguno o en contra de alguno de estos puntos. Por si Claro. acaso, para que no piensen que nosotros somos de Guarden- pañuelo verde o... Guarden sus piedras. Ya. Sí, por si favor. acaso. Sí. Pero sí, el punto es que a mí me pasa eso, que este tipo de discusión valórica se reduce. Ser cristiano es estar en contra del aborto, del matrimonio igualitario, etcétera, de ese paquete, digamos, de familia. Claro. Es que lo que pasa es que son las que pesan porque ¿en qué otras cosas nos vamos a ver? Por ejemplo, en el tema económico, tú como cristiano predomina más que agarre una postura, agarre la otra, da igual, pues da lo mismo. Pero Sí, si la economía está pero mal, pero la ahí persona puede morir. Quiero de hambre. establecer un punto, sí, quiero establecer un punto. ¿Cuál es el punto? En general, en el mundo evangélico se denota mucho a este gobierno por las posturas que ha sostenido. Y se alaba al gobierno anterior al actual. Dice, no, él sí, y él estaba con los cristianos, pero en el gobierno anterior se aprobó el matrimonio igualitario. Claro. Así es. Un montón, y en el anterior, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, se aprobó el acuerdo de unión civil, que fue la primera puerta de entrada para que parejas del mismo sexo se unan. Lo que no está ahora es que puedan adoptar. Esa es la... Claro, y creo que lo iban a hacer, creo que había una propuesta... estaba en la tramitación. Sí, pero creo que ya se echó por... O sea, se canceló... En el gobierno de Sebastián Piñera también se aprobó la ley de identidad de género. Y así sucesivamente. Entonces, a lo que quiero ir es que de repente somos muy ciegos y simplemente mezclamos tener afinidad política con un sector que nos puede caer Claro. bien, nos puede gustar históricamente porque lo consideramos que es lo más justo, lo más eficiente, etcétera, con ser el candidato o el sector político del pueblo cristiano, pues. Y ahí yo creo que somos ciegos en esas cosas. O sea, Claro, porque- por ejemplo, hay para tener una mirada panorámica, uno tendría que ser crítico con ese tipo de medidas, por ejemplo, con ese presidente de aquel entonces. Pues claro, no podría un cristiano alabar a esa cuando en estos puntos que son relevantes para la Claro, Biblia, porque más allá- voto o promovió eso. Pues claro, ¿me entiendes? uno- Porque le claro. pegan a Michelle Bachelet porque en su segundo gobierno, instauró la ley de aborto en 3 causales, ¿cierto? Esa es como... Y la denostamos mucho a ella, yo no, pero digamos, me refiero que el comentario, digamos, la denosta mucho a ella. Pero se omite el otro punto, po, ¿me entiendes? Entonces, creo que ahí hay que ser como justos y Sí, y pues, ser integral ahí. Pues. ¿Me entiendes? Porque al margen, en este gobierno no se ha aprobado ninguna de esas leyes, pues, por ejemplo. No es que esté defendiendo este gobierno, digamos, pero también hay que ser justo en esa mirada, digamos. Más allá de que no seamos afines o que tengamos una mirada política respecto a este tema. Yo, por ejemplo, en lo personal creo que el gobierno actual se dedicó a denostar, digamos, la figura de la dignidad presidencial, digamos. Claro. O sea, eso está a la vista. Pero, digamos, en agenda valórica, si tú lo vieras, más allá de lo que decían si estamos claros en lo que piensan ellos, ¿cachai? Pero en lo que han hecho, no necesariamente ha sido más que el anterior, por ejemplo. Claro. A mí mi duda de esta elección es que varios de los candidatos es lo que hemos estado hablando. Que sí hay cosas que pueden parecernos bien, pero hay otras que al final igual van en contra. Claro.
Quizá ahí es donde cuesta votar. Ahora, una pregunta. ¿Es mejor votar por el menos malo o nulo? Uy, A obtenerse el voto. Evidentemente yendo a votar porque es un deber. claro. Yo creo que solo se podría anular como cristiano si, bueno, es que quizás estamos en ese escenario, que ningún candidato logre tener una mirada integral acorde o cercana, digamos, a los Es parámetros. que yo creo que ninguno tiene una mirada integral. Ya entonces habría que hacer... Similar, o sea, cercano o menos. Es que ese es el tema. Para mí es o menos malo. Sí, sí, quizás es una utopía anular, sí, sí, una utopía anular, sí. Sí. Ahora, igual no estamos diciendo que voten nulo. No. Voten. Ya te cachai, cristianos por nulas. Funado. Sí. Sí. Pero volviendo a la pregunta que habíamos partido esta sección, en relación a los líderes, a la posición de los líderes frente a los que lideran, claramente. ¿O me equivoqué? Ya puede ser. Sí, ya, la visión del líder. Sí, enfrente, arriba de a los que le siguen. En este caso, la congregación, al pastor, Claro. o los jóvenes, el líder de jóvenes, o etcétera, etcétera. Igual un tema delicado. Tema delicado porque las personas que no tienen conocimiento o no buscan conocimiento son fáciles de influenciar en todo ámbito. Claro. En todo ámbito. Entonces, cuando, sobre todo una figura, una autoridad, dice algo, es fácil decir, ah, ya, eso es. Eso es. Entonces yo creo que el pastor o líder debe tener mucho cuidado. Bueno, aquí yo no soy quien para declararlo, pero entiendo yo que varios lo tienen en claro, que mencionar algo en el púlpito siempre deben hacerlo cuando, me refiero cuando declaran, cuando declaran algo en el púlpito, hay que hacerlo con mucho cuidado. Con porque criterio. Claro, porque muchos lo van a tomar propio. Van a decir, no, si el pastor lo dijo, así es. Yo creo que es el mayor cuidado que puede tener. Ahora, si un hermano directamente le va a preguntar al pastor, quizá ahí puede variar Claro. la respuesta. Que Puede ser que lo igual- guíe, pero siempre con el respaldo de, pero tiene que ver bien usted. Creo yo, no sé, Sí, ahí igual puede variar sí, igual es heavy. dependiendo de la respuesta. Pero ya como yendo ya como ya siendo explícito, yo creo que tal vez sí hay que hacer habría que hacer tal vez un listado, decir, ya no sé, tal vez numérico, digamos. Claro. Oye, Rodrigo, de te digo, voy a hacer directo y todavía no pillo lo directo que iba a decir. Paso de largo. Eso. O sea, Sí, se enojó Rodrigo, está enojado. ¿Está enojado, Rodrigo? Está enojado, Rodrigo. sí, no, lo que pasa es que igual siento que no era necesario llegar a la disyuntiva que llegaron con los temas de inmigrantes o el tema, porque yo te puedo devolver la pregunta y Devuélvela. decir, A ver. ¿por quién entonces tú votarías? Pues, ¿cuál va a predominar más? ¿Pero tú dices por nombre? Tú necesariamente, no, porque si tiene una postura la otra. Ah, claro. Porque necesariamente llevaron a una dicotomía que quizá ensalzando más un punto cuando tenemos una tesis que sí es clara per se, ahí a primera. Y que, por ejemplo, el aborto, eso a la primera. Sí, la pero otra, ser cristiano no es solo estar en contra del aborto, No, po. sí, po. Pero por eso vuelvo. A la larga son los temas que te tienen que definir. claro. ¿Por qué? Claro. Porque te va a definir que te dé uno más beneficio, otro como es en su política económica, más uno, o sea, de verdad da casi lo mismo, ¿ya? Pero sí, uno como cristiano sí hay un tema de conciencia y creo que siguen viendo argumentos que naturalmente pueden marcar tu tendencia más a buenas a primeras que buscar el caso muy, muy particular, porque si llegamos al caso particular, como lo buscaron con los inmigrantes, vamos a poder encontrar el caso muy particular que nos han llevado al tema del aborto, por ejemplo. ¿Qué Sí. pasa si a la niña que justo le... ¿Te Sí, fijas está que claro. estamos... Claro, es que el aborto igual, estamos- me imagino que el aborto tres causales, ¿cierto? Es que no, es que ese es el punto. Es que- ahí hay también creo que Sí, hay que po. distinguir Ahí un igual po- hay otro hay que límite. distinguir la discusión. pero también a buenas, y siento que hay un punto ahí que a buenas y a primeras sí tenemos más claridad. Porque el otro es buscar el escenario posible Es que que no es tan bajo así, de... No es tan así, Rodrigo. no es tan o sea, es que lo por eso- lo dices con su qué, po. Porque yo igual entonces les devolvería la pregunta de decir entonces cuál va a ser su postura cuando el candidato diga
más en favor de esto otro, va a predominar Claro. más. No, mira, es Entonces que- que predomine el que Claro. esté a favor de la inmigración. Es que yo no, Eso- no abogaba a los eso que estaría- estaban a favor del aborto o a favor del otro. No. Me da un punto. Ya, hay una cosa que hay que tener sobre la mesa. En Chile ya hay aborto en 3 causales. Y eso es así. Ya hay solo un candidato que ha dicho que... Dijo primero que iba, lo quitaría. que iba a derogar esa ley, primero dijo, y después dijo que no sabía si le iba a derogar, que todavía no lo tiene claro moralmente, dijo, en una entrevista hoy día en... Uy, dije el día ya. en Tele 13. Ya. Dijo que no tenía claro, pero ya. sí iba a revisar la causal de violación, por ejemplo. Eso fue lo que dijo. Ya. Que quiere hacer algunas modificaciones, ni siquiera eliminarla. Y todo lo demás. Y, por ejemplo, Evelyn Matei ha dicho que no va a innovar respecto a lo que ya hay. Claro, queda como está. Claro, y la discusión es, claro, Si se libera Janet totalmente. Jara, lo que no sé si lo está en su programa, no estoy seguro que esté en su No programa. lo encontré, no la está en su verdad, programa. no lo encontré. Pero este gobierno sí está impulsando, el gobierno actual, que Janet Jara es continuidad, digamos, del Sí. gobierno actual, es un aborto libre, sin causales. Y esa sería la discusión. Pero en Chile ya hay ley de aborto Sí. con esas 3 causales. Entonces, Sí. para Sí, dirimir, no, ¿por qué no? quizás, claro, mi argumento no es quizás tácitamente, y qué bueno que lo menciones también porque nos ayuda a tener una idea y tal vez si nos vamos a poner un poquito más purista, digamos, tal vez podríamos ir caminando a que ninguno es tan conveniente, quizás Claro. para un cristiano me refiero. Claro. no- Es que yo creo sí, que ahí para- es el dilema que yo quería llevar adelante. Es que, claro, porque lo que hablamos de la inmigración es como Sí. para agudizar las contradicciones nomás, po, lo que yo te Exacto. decía de la pena de muerte o cómo opinan ciertas Sí. personas. Porque claro, dicen una cosa, pero en este otro punto no son congruentes con esa otra mirada. No es que estemos poniendo una causal encima de la otra o que una valga menos, que una valga más, sino que Claro. al final, lo que decía Es de un que- principio, puede ser que la propuesta en sí, hay cosas que nos parece bien, pero hay otras cosas que igual van en contra de esa. Ahora, lo que decías tú es correcto, el tema de que hay que ver, por eso yo decía, ¿qué hacemos? ¿Votamos por el menos malo o votamos nulo? Yo creo que hay que tratar de responder la pregunta cómo uno vota con una conciencia tranquila, de decir... Porque creo que eso en yo creo que hay principio, que ser sí. pragmático en algunas cosas. ¿En qué sentido? Hay cosas que ya están, ¿me entiendes? Que ya es un hecho de la causa que existe, digamos, como el tema del aborto. En Chile hay una ley de aborto con 3 causales que también es especificada, limitada. Y, por ejemplo, siempre la discusión respecto al aborto es respecto a la 3ª causal. Nunca discutimos respecto a la 1ª o la 2ª. Igual, o sea, Discutamos. no vale la pena discutirlo ahora, pero creo Ah, que es importante igual de repente pensarlo. Po. ¿Cuál es la tercera causa? La 3ª causal es la causal de violación. La 1ª y 2ª causal es la inviabilidad fetal y riesgo de vida de la madre, que nunca se han discutido porque riesgo de vida de la madre en general siempre se ha optado por la vida de la madre. Claro. No hay mucha disyuntiva ahí. Pero bien, ya, al margen de eso. ¿En qué estamos? Al margen de eso. A ver, ¿por qué votaríamos? Sí, no, si pero digo como para allá hay hechos de la causa que ya están. Hay ley de aborto. Hay ley de matrimonio igualitario, ya existe. Hay ley de identidad de género. Si alguien hoy día quiere cambiar su sexo registral porque decidió que se sentía mujer o se sentía hombre, la ley se lo permite, puede cambiar sus nombres. Hay un proceso judicial que hay que seguir. No Y es tan fácil, no hay ningún pero... candidato que anule eso. Y no hay ninguno, de hecho, como te digo, ya para hablar con nombre de apellido, José Antonio Kast ha decidido en esta elección no mencionar el tema valórico, en de absoluto. valores. Él ha propuesto que su gobierno va a ser un gobierno de emergencia nacional porque quiere enfrentar el tema de la seguridad y esa es como, y por eso no se ha metido en esos temas espinosos. Claro. Quien sí se ha metido ahora en este último tiempo es Johannes Kaiser. Ya. Y en esta última cuarto de milla, digamos, que queda de la carrera presidencial. Sí. Evelyn Matei ha dicho que no va a innovar las leyes que hay y tampoco va a avanzar, digamos, en otras medidas, como adopción homoparental o, por ejemplo, ampliar las causales. Janet Jara tampoco está en su programa, pero más o menos sabemos para dónde Va la micro. apunta, ¿cierto? Y esos son los candidatos que realmente tienen posibilidad. Todos los demás no los mencionamos porque en realidad posibilidades de pasar a segunda vuelta son Bajas. muy bajas. Entonces, ¿a qué voy? A veces hay que tener claro que hay cosas que ya existen y que ya están. Porque claro, si nos podemos a buscar al candidato que esté en contra de todas esas cosas o que quiera retrotraerlas, tal vez no lo vamos a pillar o va a estar en contra de retrotraer, o sea, va a estar a favor en contra de retrotraer una o dos y el otro la va a mantener. Y hay otra cuestión que hay que tener presente en esta elección, que estamos eligiendo Congreso.
diputados y en algunas regiones senadores. Y eso también delimita mucho qué es lo que van a poder hacer o Claro. no hacer ciertos candidatos. Debe ser afín. O sea, si votamos por un candidato, el diputado debe ser afín al candidato presidencial. Claro, pues si tú vas a votar por un presidente del equipo azul, no vas a votar por un diputado del equipo rojo, pues sería como Claro. contradictorio. Ahora bien, y volviendo al tema de votar con conciencia, depende igual también el programa. Pues ahora, claro, van por listas parlamentarias que tienen más o menos una línea y evidentemente, ya como para ser bien más directo, un cristiano no debería votar por un partido que esté en contra de la existencia misma de la iglesia o de la existencia misma de Dios, digamos. Una cosa es que se abstenga y diga, ¿sabe qué? Yo no tengo claridad o respetamos todas las posturas, ya esa es una opción. Y hay otros partidos que son abiertamente anticristianos. Claro. Antes de continuar, ¿cuántos minutos llevamos? Llevan 1 hora y 20. Ah, ya, Yo estamos. creo que igual para ir. Sí, pero no empezando hemos llegado el ni a una desenlace. conclusión. ¿Ah? Estamos igual que los políticos, no llegamos ni a un acuerdo. Complejo el tema. Es que es complejo, porque Claro. claro, no, tampoco le vamos a decir por quién votar a las personas, pero sí creo que yo invitaría como a ser más crítico. ¿En qué sentido? Claro. Que no está tan claro, no es tan claro a veces como decir, ya, este candidato porque está en contra de esto y esto y esto, pero está a favor de esto, de esto y esto. Claro. Entonces, ahí Quizás lo mezclar, equilibrar. Exacto, lo correcto con lo que decía Rodrigo igual. A veces hay que balancear, poner la balanza que pesa más. Me parece bien a mí. O sea, si hay, por ejemplo, el tema del aborto, puede ser que pese más y eso te va a inclinar más por un candidato Claro. u otro. Y ahora nos centramos en aborto, en Que al final son los temas que son más espinudos. aunque, claro, como decía Juanma, aborto actualmente no es un tema de contingencia. Es importante para nuestros valores, Sí. pero no es un tema de Es contingencia. probable que ni siquiera se discuta en este periodo presidencial. Exacto, los temas de contingencia es inmigración, delincuencia, y esos son como los más potentes actualmente, y eso, los dos se pueden terminar Claro. en muerte dependiendo del Sí, candidato. porque esa es la otra, que uno esa es la escoja. otra postura, porque claro, uno ve decir la delincuencia. ¿Cómo enfrentamos la delincuencia? Y no es extraño escuchar en cristianos de trayectoria, digamos, es como que estén de acuerdo que les corran bala a cualquiera. Claro. Y eso tampoco está bien. No está bien, no es una postura cristiana realmente. Plata o plomo. Plata o plomo, claro. Sí. En fin, yo creo que para votar conciencia es eso, equilibrar las cosas. Equilibrar Claro. las cosas y votar tranquilo respecto a eso. Y tener claro el panorama general, porque hay cosas que ya están, que ya existen y que tal vez nuestro objetivo no vaya a ser pararlas en el Congreso o en el Palacio de la Moneda, sino tal vez en nuestras propias interacciones. Claro. Igual, yo creo que es algo, un comentario cliché, pero yo creo que igual tiene razón, que dicen muchos hermanos adultos que al final no van a venir mejores tiempos. Claro. Pero no por eso hay que votar por lo peor. O sea, Claro. Mañana igual tengo que levantarme a trabajar. Ya. claro. Pero igual hay que ser consciente y al final nuestro tiempo, nuestra vida en esta tierra es limitado. O sea, no por eso me refiero a que hay que tomar todo a la ligera, sino que hay que ser consciente, hay que estudiar, hay que orar, pedirle al Señor igual guía, indicación y puede ser que nuestro voto, ya alguien puede decir, no, ese voto está mal, pero si uno lo pensó de antemano, le pidió guía al Señor, le pidió guía a un hermano con porte que sabe que le va a dar una buena respuesta, mi hermano Rodrigo puede ser, pídale Claro. apoyo ahí. Y si se siente bien en votar por esa persona, viendo ya después de haber pasado por un análisis de candidato, no sé, yo creo que esa es como la mirada que uno tiene que tener, pues. Uno como cristiano me refiero, o sea, pensar que al final no vamos a estar para siempre en esta tierra, pero no por eso no podemos ser responsables con las decisiones que debemos tomar. ¿Qué opinas tú, Rodrigo? ¿Cuál es tu conclusión o cómo es tu mirada? Más allá de tu postura y por quién vaya a votar. Sí, creo que igual tocaron un punto importante que igual hay que colocar todo o tener todas las variantes. En realidad uno a veces tiene una tendencia, pero por ejemplo uno se le está quedando
de lado algo como que tú mencionabas, como hay leyes importantes a nivel moral para la Iglesia cristiana que en realidad fueron apoyadas por un sector político que a lo mejor tú encuentras que es más conservador. Entonces, tener en equilibrio, creo que para ir cerrando igual los principios bíblicos nada más, está nuestro, y Dios nos pide no ser orgullosos. De hecho, alguien puede estar a favor o en contra de cómo lo ha hecho nuestro actual gobierno, ¿verdad? Del presidente Gabriel Boric, pero la Biblia es clara que nos manda a orar por él. Ya una vez yo subí en mi Facebook algo estaba otro color político en Chile y publiqué el mismo versículo, orad por vuestras autoridades y no sé, llamar hermano, él no asiste ahora a la iglesia en realidad hace tiempo. Pero él decía, no, pues viejo, ¿cómo va a ser eso de...? Yo le dije, yo no estoy ni interpretando la Biblia. Coloqué un versículo textual de que había que orar. Y eso es para cualquier color político que él llegara a salir. Por ejemplo, hay parámetros básicos que la Biblia nos habla. Entonces, hay que orar, hay que respetar igual. También si uno va a decir algo a favor o en contra del gobierno, igual un cristiano lo va a hacer con respeto, lo va a hacer Hacerlo con moderación. Debería hacerlo con moderación, porque la Biblia llama a eso, Claro. que está en autoridad y que uno lo puede decir con respeto si hay cosas que son contrarias. Pero creo que igual ahí la Biblia nos manda a mantener ese orgullo de someter tu tendencia incluso política, de someterla, o sea, estos son los parámetros. Así es. Y también llegaban a conclusión de que todos estos gobiernos, ya sea cual sea el que salga o los que han sido, en realidad nos ayuda a ver que solamente va a venir un gobierno perfecto. Claro. Así es. Sí. ¿Qué Entonces, se llama? cuando Jesús venga dice que no va a haber no va a haber nada torcido, digamos. Claro. Y también dice que, bueno, no va a existir cosas como instrumentos como de guerra, van a ser transformados ahí como para labrar la tierra y eso. Porque va a estar todo, pero ahí bien centralizado y bien gobernado, pero también porque aquí hay otro punto, no sé si Juanma me apoyará, no sé, Álvaro. Ay, ya está, lo dices con su De queso, que no sé si me apoya. necesariamente la democracia o todo lo que vota una gran mayoría necesariamente va a ser bueno. También Te es apoyo. cierto, ¿cierto? Sí, es Te verdad. apoyo. Pero, ¿Ya? Ah, no, pero en una los dos. Sí, no pues. por nuestra democracia, sino porque en general es como que se endiosa igual a veces. No, la democracia, la mayoría manda, pero ¿y si la mayoría está equivocada? Claro. sí, es que el punto está, creo yo, que al menos para la iglesia, vivir en democracia es Es mejor. beneficioso para poder expandir el evangelio. Porque claro, cuando hablamos ahora de dictadores actuales, pensamos en Nicolás Maduro, en la Unión Soviética, y pensamos en ese tipo de dictaduras que estaban en contra, que son anticristianas. Pero también hay otras dictaduras que en el papel no son anticristianas, pero que igual impiden, digamos, que... Ejemplo. No quiero tocar ese tema. Pero sí no son... Tiene menos libertad religiosa. Es el punto. Es que lo que voy es que es bacán buscar el autoritarismo cuando tú eres el que está en el grupo que está en el poder o afín al poder. Pero cuando eres el oprimido no es ni una Claro. de esas. Entonces, por eso, evidentemente la democracia tiene sus grandes falencias y claro, no las mayorías van a... O sea, de ejemplo de esto es el estallido social, por ejemplo, ¿no? Y lo que resultó de los procesos constitucionales. No la mayoría va a lograr o votar por lo que sea más conveniente. Claro. Pero sí en las garantías que te da de poder tener otras garantías, como la libertad de desplazamiento, de expresión, y jugar en esas canchas, yo creo que permiten mejor expandir el evangelio. Claro. Acá mi compañero tiene una frase así que, que dice, esto no es una democracia. Ah, sí, pues, en la iglesia, la gracia de los grupos en la iglesia, que no sean una democracia, los grupos constituidos, digamos, dentro de la iglesia, es que las personas no deben tomar sus decisiones pensando en que los van a reelegir. A eso apunta mi comentario cuando digo, esto no es una democracia, porque podemos tomar una medida que a lo mejor no es más popular o tal vez es más compleja de explicar,
Pero tienes la ventaja de que tienes que gozar todavía de la confianza del pastor y de hacerlo bien, digamos, ante el Señor Claro. para poder seguir ejerciéndolo. A eso iba el punto. Ya. En fin, yo creo que ha sido un buen programa. Hemos hablado de hartos temas. ¿Podemos cantar ahora? No. Sí, canté un ratito, No. canté un Oye, ratito. Rodri tiene que tocar el piano así como cuando dan la indicación de que tienen que terminar el sermón. Ahí va. No, todavía no nos vamos. Oye, ¿vamos a hacer lista o no vamos a hacer lista? Para terminar. Ya. ¿Pero Rodri quiere o no quiere hacer lista? Rodri no ¿Y quiere, lista? pero mira, si Rodri no quiere, le podemos tapar el audio en ese momento. Que digas no quién quieres que gane, sino quién crees que va a pasar a segunda vuelta. Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? Mutea el piano un ratito, para que quede bien claro esto. No vamos a decir quién queremos que gane o en qué orden queremos que queden, sino cómo creemos, o Que sea, va- según las votaciones ¿KDM Las se ca- llama? o sea, todas las encuestas, las encuestas. perdón, las encuestas KDM y Nos todo. representan nuestro sentir, digamos. Así No es. necesariamente, pues, ¿no? Claro, Sí. no necesariamente. Ya, empieza. Ya, del 1 al 4. Di del 1 al 4. Del 1 Como a del los uno al 8, no cuatro. va del 1 Ah, al del 8. uno al 8 ya, del por uno al los ocho. dos primeros nomás. Pues. No, es que por no, segunda es que igual- vuelta. No, yo diría dos segunda vuelta. No. Ya, los primeros 4, pues, dale. Los primeros 4. Es que no he definido los primeros 4. Pero, ¿quién tengo crees? dos que. Es que yo creo que tengo los dos. primeros 4 igual está claro, es difícil que se cole alguien más. Yo creo, Claro. No, pues yo yo creo los que aquí prim- lo complicado es el orden. El orden de los primeros 2 y el orden del tercero y cuarto. Para mí, por lo menos. Sí. Ya, pero dale, a ver. Bueno, yo te diría tres. Con No eso. sé, el otro, el cuarto, Parece en que vamos a tener que grabar realidad. tan tarde. No sé, en realidad algunos le tienen harta fe. Yo creo que no va a lo mejor. Ya, pues, dale. Pero yo, obviamente, no me representan Ya, necesariamente. Está claro. Pero yo diría que va a pasar la Jara con ¿Ese te representa? con Cass. ¿Ya? Posiblemente ahí puede ser entre la Evelyn, Kaiser. Ya. Por los sondeos de las encuestas, más que todo. Ya, yo creo que la primera vuelta la va a ganar Janet Jara con un 33-34% de los votos. Los otros 3 puestos se va a repartir entre la derecha, entre José Antonio Cast, que va a sacar un 21. Evelyn Matei, que va a estar ahí por los pelos entrando, va a terminar con un 20. Y Johannes Kaiser, que va a quedar, no sé, un 15, un 12%. Y todos los demás van a tener como 4, 3, 1%. Ya. Acuérdense de mí. Artés. Va a dar la sorpresa. Artés octavo. Ojo con Artes. Ya. No, yo creo que en primer lugar, Janet Jara con un 29% aproximadamente. ¿Ya? Cast, Ay, segundo. con porcentaje ustedes se fueron. Segundo lugar, a ver cuántos son. 8. Segundo lugar, Cast, perdón. Cats. Cast con 24%. ¿Ya? Tercer lugar, Johannes Kaiser con. Ahí no sé, ya me perdí, pero ¿Ya? ya ponele unos 18,7. Hoy deja ya Evelyn cuarta. Y Evelyn Matei cuarta con 16. Brutal. Ya, anotado. No me representan por si acaso. Este domingo son las elecciones. Ya. Yo voy a votar. Vaya a votar con conciencia. Oye, Rodrigo, mándate ahí a ver, ¿qué podemos tocar? Un Roxana Contreras. Ya. ¿Cuál es ese? Todavía no lo. O sea, lo escuché, pero no. A ver, dale el inicio. Para entrar en la nota, porque si no, no va a entrar en la nota. ¿Cuál es? Me acuerdo de la intro. No, pero esa no es. Para andar. Ah, elegiste un camino angosto para andar. Voy a dedicarte al canto. man. Y pensabas que a tu paso rosas ibas a encontrar.
Pásame la guitarra por último. Le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final. Ah. Son palabras que no puedes olvidar. Oye, hay que traer a mi papá. ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el valor? Un saludo para ti, Juan Ibáñez. ¿Dónde está la valentía que hubo ahí en tu corazón? Le dijiste a Jesús. Ya. Llegaré hasta el final. Pero que lo Son repetimos. palabras Que no puedes olvidar. Difícil es. No, es más rápida que sí. Cansado estás. Apóyate en sus brazos que Jesús te sostendrá. Esfuérzate, no temas ya, que si Él está contigo, nadie contra ti será. Ay, temazo. Aquí se cantó, baja el rating. A mí me gusta el no eres feliz. Te diste cuenta ya. ¿Y ahí los conoces, Albert? Sí, sí me lo sé, pero es que no quiero cantar. Dale nomás. Buscando la Podría aprender unos temas y traer la guitarra. ¿Ya? Pero la muteo por olvidar. Muteo por Puedo entender que no te ha sido fácil comprender que solo en Cristo tienes el amor, y vas perdido entre las tinieblas, no puedes caminar y llevas en tu cuerpo 1000 cadenas. Escúchame, detén tu andar, Jesús te quiere ayudar. Ya te toca. Ya. Más moderna. La sinfonía, por A ver. favor. Oh, te más. Oh. Ya, En algún momento No. Él me encontró. La intro. Y después... Oye, ya, pero dame 2 minutos de la pieza más difícil que te sepas. 2 minutos no estoy. O 1 minuto, ya 1 minuto. No te des color. No estoy preparado, pero una que siempre le gusta. No, pero difícil. Pero difícil. que tú digas, esta me cuesta. Si te equivocas, no importa. Si Y tú vas a saber que está mal. Aquí no nos vamos a reír de ti, sería... Todas tienen su dificultad. No, pero Nah, pero... que sea para deslumbrar, pues así. Yo creo que tendrías que mover un poco el micrófono. No me gusta mucho. eso. Nah, ya está. Deslumbrar. No te ves. Dale no. Pero algún otro tema, pues más. A ver. liviano. Cristiano. Ya, pero 10 segundos de una difícil. Unas medias de danzas judías. Él es el poderoso. Ya. Ya cantemos, a ver. Si es tras tu poder. Cantaré. Ya, tú tenés que cantar. Ya, cantemos, ya, vale. Su diestra es todo poder. Echó a la mar que los perseguía. Este caballo echó a la mar que los perseguía. Jinete caballo. Ya, dale. Echó a la mar. Echó a la mar los carros del faraón. Hey. La 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 la. Debería ser himno pentecostal. Sí. A ver. Al que es digno de recibir la Venga. gloria. Claro. Ah, Recibir No, pero la es gloria. más- No, pero es más. Esta es la de Luis Miguel, ¿no? Sí, empieza como Luis Miguel. Claro. ¿Cómo dice? Oye, dame la entrada. Ya. ¿Ya está terminando?
al gran yo soy, a Jesús. Ah, bien, hemos llegado al final. Espero que el próximo capítulo me acompañes a cantar. Sí, puede ser. Aunque nos salga, aunque cantemos por re, O por la misericordia del Señor. claro, o por mí. Ciudad de Dios. Ah, ya. O esa... Nah. Es que tengo la garganta muy apretada. Nah, este es como los que pasan adelante y dicen, No, pero yo canto mal. perdónenme que día estoy resfriado, pero por la gloria del Señor, y No. sacan los mejores solos. No, pero yo soy el que pasa adelante, dice eso y sale mal. Ah, ya. Sí. Sí, no estoy haciendo una falsa humildad aquí. Al que mi alma... Quedó muy alta parece. Hay un lugar al que mi alma Mejor ir al reino de los cielos, hermano. por llegar. Allá va a ser todo perfecto. Ahí va a ser todo perfecto. Una ciudad donde hay Ahí está mi voto. descanso y gozo por... Dame más rever. La eternidad. Gaby, ¿no me puede meter autotune? Sé que Perdón, voz en off. pronto allá estaré. Con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Segunda estrofa. Hay un lugar, ya, acompáñame, resplandeciente, un pasito, donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad. Santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La última estrofa más suave. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón.
recibiré la recompensa. Va aumentando. Me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor. No hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. Ahora con todo. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Esa es la ciudad que anhelamos. Quítame la Rebe. Y como dice Filipenses, más nuestra ciudadanía está. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que creo que ahí tenemos que poner todos nuestros votos Así es. y esforzarnos en seguir este camino y en expandir el Evangelio. Yo creo que esa es la mejor campaña que podemos hacer y al mejor líder que podemos seguir y proclamar, ¿no? Así que eso, yo creo que nos vamos despidiendo. Ha sido un denso programa y esperamos que y sabemos que Dios va a tener misericordia de nuestro país y va a poner a alguien que pueda guiarnos, que a lo mejor no nos guste, pero es la voluntad del Señor. Tenemos que tener la confianza entonces de que Dios siempre va a guardar su iglesia. Da igual quién esté en el Palacio de la Moneda. Y nuestra misión entonces es predicar el Evangelio. Así es. Gracias por acompañarnos. Gracias, Rodrigo, Juan Marcelo. Gracias a las voces en off que nos están ayudando. Despídete, vos, ¿no? Chao. Y muchas gracias a los televidentes. Dejen sus comentarios, sus Denle like. apreciaciones y recomienden. Suscríbete. Suscríbete, dale like. Y recomienden temas para el próximo Sí, episodio. déjenlo en los comentarios. Los comentarios son muy Claro. importantes. Si es que llegan a esta parte, porque quizás empezamos a cantar y cortar. Sí, igual puede ser. Bueno, los que llegaron a esta parte, recomienden temas para los siguientes episodios. Música en la iglesia. Bueno, Puede ser. ¿qué otro? Algunos temas. ¿Qué otros temas más polémicos? Ya. Claro. Los que llegaron hasta acá igual Se me ocurrió hagan otro una tema. revisión de... Oye, los que llegaron a esta parte les vamos a decir si se pierde o no se pierde. Ya. Ya, ¿estamos? Bueno. Ya. Buena, cabrón. Oye, ¿va a salir largo? Sí. Sí, es que estuvo denso. ¿Pero cuánto duró? Duró